Dios creó al hombre de la tierra. Usted sabe que Dios creó al hombre de la tierra. ¿Por qué Dios creó al hombre de la tierra? Para que sea un gobernante legal en este lugar. Por eso Dios creó al hombre de la tierra, de la misma tierra. ¿Por qué no hizo al hombre con materiales de Marte, de la Luna, de Júpiter, del Sol? No, Dios hizo al hombre con materiales de la tierra. Por eso usted se va al doctor y se hace los análisis y le dice, le falta hierro, le falta zinc, le falta magnesio, le falta cobre. Pero todos esos materiales están en la tierra. Las plantas lo absorben y usted se come la planta y todos esos minerales entran a su cuerpo. Por eso Dios creó al hombre de la tierra para que sea un gobernante, un guardián legal residente en este planeta. Desde el principio la tierra fue diseñada como una colonia espiritual del reino de Dios. Y nunca fue el propósito de Dios que la tierra sea una habitación o un lugar de demonios, sino que la voluntad perfecta y maravillosa de Dios era que sea una colonia celestial. Entonces Dios creó seres espirituales y los colocó en cuerpos hechos de tierra. Así que nosotros somos seres espirituales que habitamos en un cuerpo hecho de la tierra, para que legalmente podamos gobernar en este lugar. En la palabra de Dios, en Génesis, capítulo 1, versículo del 26 al 28 dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo, y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. La humanidad, el hombre, fue creado para ser un embajador de la tierra, del cielo en la tierra. Entonces, cuando un país tiene una embajada en un país extranjero, la Argentina cuando tiene su embajada en otro país, quiere decir que tiene el permiso de ese país para ingresar a ese lugar. El presidente puede ingresar a ese país porque tiene una embajada, un lugar de autorización para ingresar. Entonces, Dios nos puso como embajadores en la tierra. Por eso el apóstol Pablo dice, somos embajadores de Dios en cadena. Somos embajadores de Dios aquí en la tierra. Fuimos creados para gobernar este mundo material en el nombre del reino de Dios. Cualquier cosa que no sea cumplir con nuestra misión de gobernar, de embajadores en la tierra, es estar desenfocado del propósito divino de Dios en nuestras vidas. Entonces, todo lo que nosotros hagamos, que no sea para extender el reino de Dios en la tierra, quiere decir que estamos fuera del propósito y de la voluntad de Dios para la cual Él nos plantó en la tierra, nos puso, nos colocó en la tierra. Su propósito es que nosotros la gobernáramos. Su propósito es que traigamos el cielo a la tierra, que expandamos el reino de Dios en la tierra. Dios dijo, señoree. Dios le dijo al hombre, señoree.
Esta palabra proviene del verbo hebreo, la palabra hebrea que quiere decir mashal, que significa gobernante, rey. Entonces Dios nos puso como gobernante. El mandato era: dominen sobre la tierra. Dios nos puso para que dominemos en la tierra. Dominemos sobre todo lo que Dios creó, sobre todos los animales. Y eso hace el hombre: puede domar, hasta las ballenas el hombre doma. Todo está bajo el dominio del hombre. Todo lo que está en la tierra. Y todo este mandato de dominio, cuando Dios dijo señoree, Dios establece una ley. Dios establece una ley que se la puede llamar la ley del dominio. Dios le da al hombre el dominio de la tierra. Y esta orden, esta ley descansa sobre 4 pilares: que seamos fructíferos, que nos multipliquemos, que llenemos la tierra y la sometamos, que ejerzamos el gobierno. Sobre estos 4 pilares descansa la ley que Dios estableció de dominio en el hombre sobre la tierra. Cuando Dios transfirió el gobierno a este planeta, a la humanidad, deliberadamente Dios se excluyó a sí mismo y a todo ser espiritual a la autoridad legal establecida en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios le dijo al hombre señoree, el hombre sea el que señoree, el que gobierne, el que reine sobre la tierra, le transfirió el derecho legal al hombre de gobernar sobre este planeta. Entonces nadie que no sea el hombre creado de la tierra puede gobernar este planeta, ni siquiera Dios. Es muy fuerte, a veces a uno le puede chocar, pero ni siquiera Dios, ni siquiera los ángeles, ni siquiera los demonios, porque Dios le transfirió al hombre ese derecho legal. Dios le transfirió al hombre, a cada uno de nosotros, ese derecho legal de reinar y de gobernar sobre la tierra. Entonces, el derecho de gobernador de la tierra está sobre el hombre. Por eso Dios dijo señoree, que quiere decir domine, que quiere decir reine, gobierne. La nueva versión internacional, la Biblia, la nueva versión internacional traduce esta palabra señoree como tenga dominio. Así que si usted tiene la Biblia, la nueva versión internacional, en su Biblia dice que el hombre tenga dominio. Dios se excluye a sí mismo y a todos los ángeles y a todos los demonios de interferir en los asuntos terrenales de la tierra sin el permiso del hombre. Sin el permiso del hombre. Así que este permiso, esta autorización legal es una llave que el hombre tiene para permitirle a Dios actuar en la tierra. ¿O no? El hombre decide si le va a dejar a Dios y a sus ángeles actuar en la tierra o no. Dios hizo esto por 2 razones. La primera es que Dios quería hijos espirituales con cuerpos terrenales que gobernaran y sometieran la tierra como reyes, como sacerdotes, como embajadores del cielo y que sean su representante en la tierra. Lo segundo, Dios en su inmenso amor hacia la humanidad, Él ya sabía que del cielo había sido expulsado Lucifer y sus ángeles y habían sido arrojados del cielo. Habían sido echados de la presencia de Dios del cielo. Por eso en Apocalipsis dice, ¡ay de la tierra! Porque el diablo ha descendido sobre vosotros. Porque ha sido echado fuera. ¿Y dónde cayó? Él fue arrojado de la tierra
fue arrojado del cielo y el lugar donde el diablo fue echado fue en la tierra, fue en el mundo espiritual, fue en la atmósfera, fue en el campo celeste. Es en el segundo cielo donde él se mueve, es en este ambiente espiritual donde nosotros nos movemos y respiramos, donde están las nubes, donde están las estrellas. Ahí se mueve Satanás. Y él vino y se asentó en la tierra. Entonces, para que Satanás no gobierne sobre la tierra, le dio al hombre ese derecho legal de dominio sobre la tierra. Para que sea el hombre de parte de Dios quien gobierne sobre la tierra y no sea Satanás y sus demonios. Por eso cuando el hombre pecó, cuando el hombre en vez de obedecer a Dios y comió del fruto prohibido, desobedeció a Dios y obedeció al diablo, el diablo, ese derecho legal que tenía el hombre, fue transferido a Satanás. Y él dijo, a Jesús le dijo, todo esto te voy a dar, lo que quieras vos de la tierra te voy a dar. ¿Por qué le dijo eso? Porque el hombre le cedió su derecho a Satanás al pecar. Al venir Jesús restauró otra vez y recuperó lo que se había perdido y se lo dio nuevamente al hombre. Así que el deseo de Dios era que sea el hombre, el instrumento legal, el agente legal que opera en la tierra y le permita a Dios traer el cielo a la tierra, traer el reino de Dios a la tierra. Así que este acceso legal, esta llave que tiene el hombre, esta llave de permitirle a Dios actuar en la tierra, esta llave, el hombre decide, ¿dejo entrar a Dios y a sus ángeles que actúen a mi favor? No lo dejo entrar. O puede dejarle entrar a las fuerzas espirituales de maldad, los demonios, porque está en las manos del hombre. El hombre es el que decide a quién deja intervenir en la tierra. El hombre es el que decide. Está en las manos del hombre. Y Dios le dio esta llave al hombre, esta llave pensando en que el hombre le dé acceso a él, a Dios, de intervenir en la tierra, en los asuntos terrenales y actuar en la tierra. Por eso decimos, ¿por qué Dios parece tan indiferente? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no hace nada? Porque Dios no va a intervenir donde el hombre no le dé lugar. Señor, ¿no ves lo que me pasa? ¿No ves cómo estoy sufriendo en mi matrimonio? ¿Dónde estás? Señor, ¿no ves lo que estoy pasando? ¿Cómo estoy padeciendo? ¿Por qué no actúa a mi favor? Dios no va a hacer nada que el hombre no le permita. Porque al hombre le dio el derecho legal en la tierra de abrirle a Dios la puerta de la tierra para que Él venga y actúe en nuestras vidas. ¿O no? Entonces, ¿cómo Dios podría involucrarse legalmente en los asuntos del hombre? Dios nos creó en primer lugar para que usted y yo disfrutemos del compañerismo de Dios. Ese era el propósito maravilloso y eterno de Dios, que usted y yo disfrutemos de Dios. Por eso en el hombre hay un hambre, un vacío que el hombre necesita llenar. Cuando usted está ansioso, cuando usted se siente vacío, insatisfecho, es porque necesita de esa comunión con Dios. Usted va, ora, lee la Biblia, adora a Dios un rato y se siente completo, listo, ya se le fue todo. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para tener comunión con Él. Luego Dios nos creó para dominar este planeta en su nombre. Sin embargo, la ley de dominio que le dio Dios al hombre, señoree sobre toda la tierra,
le permite a Dios solamente que se cumplan estas dos cosas, que el hombre tenga comunión con Dios y que el reino de Dios venga y actúe en la tierra, solo si el hombre le permite. Solo si el hombre le da autorización. Si el hombre no le permite, no va a tener acceso legal a la tierra para actuar Dios en nuestra vida. De repente entonces la oración comienza a tener sentido para nosotros. Cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta entonces, tengo que orar, porque la oración es esa llave que Dios nos entregó. La oración es esa llave que le permite a Dios actuar en nuestras vidas, interferir en los asuntos del hombre. Si nosotros no oramos, si nosotros no le pedimos, Dios no va a intervenir. He escuchado a muchos que me dicen, Dios no necesita de nosotros. Dios puede hacer lo que Él quiera, Dios puede ganar a todo el planeta si Él quiere y lo va a hacer. Dios no necesita del hombre. Es cierto, Dios no necesita del hombre y lo puede hacer, pero no lo va a hacer. Dios no lo va a hacer porque Él no va a ir en contra de lo que ya estableció. Él dijo, le doy al hombre el dominio de la tierra. Entonces Dios no va a interferir en nuestra vida y en nuestros asuntos si nosotros por medio de la oración no se lo pedimos. La oración es esa llave que te abre a la comunión con Dios, a una relación con Dios. Y la oración es esa llave que le abre la puerta a Dios para actuar en tu casa, en tu trabajo, en tu vida, en toda área donde le permitas a Dios actuar y le abra la puerta y le dice, Señor, necesito que me ayudes en mi economía. Allí estará Dios actuando. Necesito que me saques de esta aflicción, ahí estará Dios actuando. Necesito que me sanes, ahí estará Dios actuando. Pero si no le permites, si no le abres la puerta a Dios, Dios no es un atrevido y Dios no va a ir en contra de lo que Él estableció legalmente. El hombre tiene el dominio. Si Él me permite, yo entro, actúo en su vida. Si el hombre no me permite por medio de la oración, no me lo pide, no me busca, yo no me puedo meter. Yo no me puedo meter. Eso se llama la ley del dominio, porque transformó la tierra en el mundo del hombre. El que gobierna la tierra es el hombre. Él decide quién va a entrar. O en su casa entra cualquiera. En algunas casas sí. En su casa entra cualquiera. Si alguien entra, nomás usted le va a dejar. Seguramente que no. Y lo mismo es en nuestra vida cotidiana con Dios y con los demonios. Nosotros les dejamos entrar o nosotros les prohibimos el acceso. El hombre es el que tiene el gobierno. El hombre es el que debe hacerlo. Entonces, la oración es el instrumento que Dios, es la llave que nos abre la puerta en una relación con Dios y permite a Dios que actúe en nuestras vidas. Dios en el Edén, cuando el hombre pecó, le enseñó cómo comunicarse con Él. Cuando el hombre pecó, Dios le enseñó a construir un altar. Dios le enseñó a construir un altar de piedras y sacrificar a un animal en ese altar, un cordero. Ese cordero representaba, en el tiempo de Adán, representaba la muerte sacrificial de Jesús en la cruz. Lo que iba a venir cuando Jesús suceda, aparezca. Ese pobre animal inocente estaba pagando la culpa del pecado del hombre. Entonces, Dios le enseñó al hombre, mira, así te vas a comunicar conmigo. Vas a levantar un altar, vas a sacrificar un animal
Y esa sangre que se derrama es la que va a cubrir tu pecado, va a lavar tus pecados. Esto va a representar lo que yo voy a hacer en el futuro cuando venga mi Hijo. Él va a morir por los pecados de la humanidad. Es por eso que en Génesis 4, del 4 al 5, vemos a los hijos de Adán, Abel y Caín, levantando un altar y ofreciendo cada uno en ese altar un sacrificio, ofreciendo una ofrenda a Dios. Ellos, Adán, su padre, seguramente le enseñó lo que Dios le enseñó a él y él le transmitió a sus hijos la forma en que cada uno de nosotros se tiene que comunicar con Dios. El altar entonces iba a servir como un lugar de encuentro donde Dios iba a aterrizar, iba a tener comunión con el hombre, iba a acercarse al hombre. Así que sería un lugar consagrado espiritualmente para que el hombre tenga comunión con Dios. Es por eso que cuando nosotros oramos, lo hacemos basados en el sacrificio de Jesús. Nosotros cuando oramos decimos, Padre, en el nombre de Jesús me acerco a ti. ¿Por qué? Porque lo hacemos basado en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Jesús nos abrió el acceso al Padre. Porque habíamos pecado, estaban cerradas las puertas del cielo para nosotros. Pero entonces Jesús muere en la cruz y vuelve a abrir el acceso al hombre. Entonces ese altar que construyó Adán y que construyeron sus hijos en el jardín del Edén, representaba ese lugar de encuentro del hombre con Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. Así que cada vez que nos acercamos a Dios en el nombre de Jesús y por medio de ese sacrificio nos encontramos con Dios y permitimos que el reino de Dios venga a la tierra. Así que desde ese momento cuando usted ora a Dios, ese lugar que usted dispone para Dios en esa habitación o en su comedor o en la cocina, no sé dónde usted ora, o en el baño o en el dentro del mueble, ¿cuál es su lugar de oración? Nosotros tenemos varios lugares de oración en nuestra casa. Yo tengo mi lugar, mi esposa tiene su lugar, mis hijos tienen su lugar y después como familia todos juntos tenemos en nuestra cama, nos juntamos a la noche y oramos juntos. Ese es nuestro altar de oración. Ese lugar que nosotros presentamos a Dios se convierte en nuestro altar de oración. Es el lugar donde Dios desciende y tiene comunión con nosotros. Donde el reino de Dios se manifiesta en la tierra y podemos pedirle a Dios, podemos invocarle a Dios, podemos pedirle que interfiera en nuestros asuntos, en nuestro hogar. Entonces, de esa manera nosotros no vamos a construir un altar de piedras como hacían en la antigüedad y no vamos a sacrificar un cordero como hacían en la antigüedad, porque el cordero Jesucristo ya fue sacrificado en la cruz. Ahora nuestro altar es espiritual, el lugar donde usted preparó para tener comunión con Dios. Mi lugar es una silla, ahí una alfombra podríamos decirle, y ahí tengo mi Biblia, mi comunión con Dios todos los días. Todos los días. ¿Cuál es tu lugar de encuentro? ¿Cuál es el lugar donde le abrís la puerta a Dios para que interfiera en tu vida? Dios no va a interferir en tu vida si no le das permiso. Dios no va a interferir en tu hogar si no le das permiso. Si no creas un altar, un espacio espiritual en tu vida, en tu casa. Tal vez para algunos su lugar de altar sea su auto, porque no encuentra en su casa un lugar de tranquilidad y de comodidad. Y el único lugar donde puede estar tranquilo, donde puede orar cómodo es en el auto. Y se va ahí y ora. Y tiene comunión con Dios. ¿Cuál es tu altar que preparaste para Dios? Para que Dios descienda y tenga encuentro contigo. Para que Dios interfiera en tu vida. ¿Preparaste un lugar? Si no lo has hecho, yo te animo a que busques un lugar en tu casa donde prepares un lugar
un altar para Dios, donde tengas tu Biblia, donde tengas tal vez unas canciones, donde tengas un lugar donde apostrarte, donde Dios tenga comunión contigo e interfiera en tu vida. Donde le abras la puerta a Dios y le digas, Señor, aquí está, te abro la puerta. Te abro la puerta. Muchos hogares han abierto la puerta a los demonios en su casa para que actúen, porque han levantado altares en su casa. Todo altar de ídolos, de imágenes que se levantan, es una llave, es una puerta que le abrieron a los demonios para que interfieran en su casa, en su vida. Le están diciendo, le doy lugar a los demonios que entren en mi casa, que actúen. Pero nosotros que somos hijos de Dios, cristianos, tenemos que tener nuestro lugar de encuentro con Dios. Tenemos que tener un lugar donde Dios descienda e interfiera en nuestra vida. Así que cuando nosotros hacemos eso, nos convertimos en un instrumento del altar, en servidores del altar. Desde ese momento somos los sacerdotes de ese altar en que levantamos. Somos los que ministramos en ese altar en que hemos levantado para Dios. Y debido a que los altares son lugares de encuentro con Dios, es un lugar de encuentro con Dios o con los demonios algunos, se convierte también como una central de energía. En ese lugar el hombre recibe poder. Recibe poder de Dios. Recibe poder de Dios para enfrentar la vida. Poder de Dios para enfrentar las situaciones que tenga que atravesar. O poder de los demonios para hacer frente a distintas circunstancias. Por eso dice en Lucas 4:14 que Jesús se fue al desierto a orar. Se fue de una manera, pero volvió lleno del poder del Espíritu Santo. Por eso también nos dice en Hechos 1:8 que Jesús le dijo, váyanse y quédense en Jerusalén. Fueron a Jerusalén de una manera, pero salieron llenos del poder de Dios. Porque la oración te empodera, la oración te da el poder de Dios para enfrentar la vida. La oración te da esa energía espiritual que necesitas, ese ánimo, esa fe, ese entusiasmo, esa energía espiritual que estás necesitando para sacar adelante tu matrimonio, para sacar a tus hijos de las drogas, para sacar a la situación en la que esté tu negocio. Solamente allí en la oración Dios nos empodera y nos da los recursos espirituales del cielo para enfrentar la vida. Por eso es importante la oración. Dios se limitó a sí mismo de intervenir en nuestras vidas si nosotros no le damos lugar por medio de la oración. Por eso le insistimos, hermanos, ore. Venga a la oración, no es un capricho nuestro. Cada lugar que nosotros consagramos para buscar de Dios, para orar a Dios, se convierte en un altar donde Dios desciende, interfiere en nuestras vidas. Por eso es importante orar, por eso es importante buscarle a Dios. Él nos ha dado la llave y la llave es la oración. ¿Querés que tu barrio cambie? Porque hay delincuencia, porque hay robo, porque están los narcotraficantes. Orá. Levanta un altar de oración en tu casa, pidiéndole a Dios que cambie tu barrio. Señor, que este vecino o cambie o que se vaya. Señor, produce un cambio en mi casa. Si nosotros no levantamos un altar de oración, Dios no puede intervenir en nuestras vidas. Dios no va a cambiar nuestra sociedad si la iglesia no se pone a orar. Usted no va a cambiar su matrimonio, no va a mejorar si usted no ora. Su matrimonio no va a mejorar, su hijo no va a cambiar si usted no ora por él. ¿Cómo Dios va a interferir en la vida de su hijo? Levante un altar de oración. Permítale a Dios que actúe en su vida.
Tu trabajo va mal ahí, levanta un altar de oración en tu trabajo. Consagralo, orá. Levantad, orá, lo primero que hace, bendecir tu trabajo. Que cambie el ambiente espiritual que hay en tu trabajo. Que cambie. Si vos no le das lugar a Dios, va a venir un satanista en tu trabajo y va a cambiar el ambiente de tu trabajo. Por eso cuando viene gente a tu casa que está cargada de la energía diabólica, te carga y te sentís pesado. Porque esa persona ha sido ministrada por los demonios en su altar. Levanta un altar de Dios que es más poderoso que cualquier altar. Y permitile a Dios interferir en tu vida. Interferir en tu casa, interferir en todo aquello que quieras que Dios actúe. Si no le das lugar a Dios, Dios no lo va a hacer. La oración es la llave, la oración es la clave.